Ok, hasta el momento hemos estado utilizando estructuras a las cuales hemos agregado métodos, pero no nos hemos detenido a hablar de lo que son los métodos. ¿Qué son los métodos en programación? Bueno, los métodos son funciones que se pueden agregar a tipos personalizados como lo son las estructuras. Un ejemplo de cómo utilizar los métodos dentro de las estructuras de Go es, por ejemplo, si tuviéramos la estructura círculo, podríamos agregar nosotros un método para calcular el área. Entonces vamos a realizar este ejemplo eh, creando una estructura círculo a la cual le vamos a agregar dos métodos. El 0.43 pim. Y aquí voy a agregar main.go package main función main. Ok. Y aquí voy a crear ya mi código. Para seguir retomando los ejemplos anteriores, voy a expandir aquí de manera que se vea en cuál archivo me encuentro. Y voy a empezar a crear aquí mi estructura. Mi estructura se llama círculo. Y esta lo único que tiene es un radio. Y este es tipo float 64. Porque voy a realizar operaciones con el círculo. Entonces lo que quiero es crear un método para la estructura círculo. Y lo que hago es crear una función a la cual me llega una variable, en este caso la variable c de círculo. Y dijimos que podemos poner un puntero directamente. Y aquí vamos a crear una función que calcule el perímetro primero. Perímetro. Y el perímetro retorna un valor float 64. Entonces, para calcular el perímetro, la fórmula es pi, que es 3.1416. Sí, porque es todo el radio, 2pi por radio. Ok, perfecto. Entonces es pi, entonces sería 2 por pi por radio. Y el radio estaría en c.radio. Ok. Y luego vamos a crear la que calcule el área, que esta sería también, ponemos c y el puntero del círculo. Y ahora vamos a calcular el área. Y aquí esto va a ser también float 64. Y va a ser pi por radio al cuadrado. 3.1416 por radio. Que es básicamente lo mismo. Radio al cuadrado es por radio. Pero esta es en realidad c.radio por c.radio. Ahí tenemos ya los dos métodos creados. Hemos extendido círculo y a círculo le hemos pasado un radio. En este caso, este radio nos va a servir para realizar las dos operaciones. Entonces aquí ya podemos decir que vamos a capturar de inicio un radio, que es float 64. Y le vamos a preguntar al usuario cuál es el radio del círculo. Y este lo vamos a capturar con scanline dentro de radio. Y una vez que lo capturemos, vamos a crear una instancia de círculo. Entonces mi círculo va a ser igual a un nuevo círculo. Y a este le vamos a decir que mi círculo.radio es igual al valor del radio que capturamos. Y ya podemos imprimir printline. Voy a centrar esto. El perímetro del círculo es, e imprimimos de mi círculo el resultado de calcular el perímetro. En este caso sería invocar la función, el método perímetro. Y para el área sería el área del círculo es mi círculo.área. Y ya estamos aquí invocando el área. Entonces vamos a ejecutar. Es tal cual. Esto ya lo hemos realizado, creo, en un ejercicio anterior, pero vamos a ejecutarlo nuevamente. Go run main.go. ¿Cuál es el radio del círculo? 10. Y ahí está. El perímetro, que en este caso sería 2 por 3.1416 por 10. 62. Y el área sería pi 3.1416 por radio, que sería igual por
a 10 por radio otra vez 314.16. Está correcta la operación. Y ahora lo que voy a hacer es, solo para refrescar conceptos vistos en ejercicios anteriores, es mover esta estructura a un paquete individual. Entonces lo que voy a hacer aquí es crear un folder. Pero bueno, antes de esto, lo que voy a hacer es salirme de todo esto porque dijimos que cuando empiezo a trabajar con paquetes, lo recomendable es inicializar la definición de los módulos. Y esto se hace con go, mode, init. Y le voy a dar el nombre de mi programa o del módulo que voy a crear, que en este caso sería el ejemplo 43. O el paquete que voy a crear, ejemplo 43. Y ahora tengo un archivo llamado go-mod que contiene las referencias. Voy a regresar a Vim. Voy a abrir el main.go donde estaba. Y aquí voy a crear ahora sí ya el folder. Ya tengo aquí el archivo go.mod. Entonces aquí voy a crear el folder. El folder se llama figuras. Porque quiero un paquete que se llame figuras. Y dentro de este voy a tener un archivo que se llame círculo.go, que es donde voy a tener toda la definición de la estructura círculo. Entonces, vengo aquí, copio esto, o más bien dicho, corto esto. Voy a grabar aquí y ahora voy a círculo, ¿no? Y lo pego. Y este es parte del paquete, package, figuras. Porque se supone que puedo tener varias figuras. En este caso mi estructura es círculo, pero mi paquete es figuras. Y bueno, dijimos que si yo quiero hacer esto privado, lo que tengo que hacer es cambiarlo a minúscula. Y si lo que quiero es crear una instancia desde fuera, lo que tengo que hacer es crear un constructor. Entonces creo un constructor que se llame círculo. Y este va a recibir el radio, porque necesito un radio para poder crear un círculo. Un radio que es float64. Y me va a regresar un puntero a círculo, ¿sí? Para que no se generen copias. Entonces aquí voy a crear ya un nuevo círculo. Ya puedo acceder ahora sí a esta estructura porque estoy trabajando dentro del scope de este paquete. Y dentro del círculo, para el círculo voy a definir el radio, que en este caso va a ser igual a este radio. Y después lo voy a retornar la instancia que acabo de crear. Entonces aquí ya tengo esto definido. Esto como le cambié de mayúscula a minúscula, también tengo que cambiarlo. Y ya tengo ahí ya mi estructura dentro del paquete figuras. Voy a regresar al main.go. Y ahora esto, en lugar de decir new círculo, lo que voy a hacer es mandar llamar a círculo que está dentro. Perdón. Voy a crear un círculo. A ver si me lo autocompleta. Ok, figuras. Aquí está. Figuras.círculo. Y lo que hace Vim, y muy probablemente también el editor con el que estén trabajando, es que importa el paquete aquí arriba. Ejemplo 43 es el nombre que le dimos de inicio y luego dentro del paquete de figuras. Mi programa se llama ejemplo 43, así lo definieron en go.mod. Y dentro de este hay un paquete llamado figuras y ahí es donde está círculo. Entonces ya puedo empezar a trabajar con este constructor círculo. Entonces llamo al constructor círculo y ahora sí ya tengo, perdón, mi círculo, que es una instancia y no necesito esto porque esto se lo paso directamente. Se lo paso directamente en el constructor. Entonces ya mi círculo ya tiene el valor del radio y ya puedo hacer los cálculos directamente. Voy a ejecutar. El radio del círculo es 15 y funciona, ¿sí? Entonces aquí he refactorizado un poco para tener ahora el círculo dentro de mi paquete de figuras y construirlo a partir de un radio. Entonces aquí vemos que bueno, esto ya funciona. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero, por ejemplo, definir bueno, cambiar alguna de estas operaciones para que alguna de estas operaciones no pueda realizarse desde fuera desde fuera del scope, perdón,
y al paquete. Por ejemplo, si cambiara esto a minúscula, pues tendría el mismo problema que tuve en el pasado cuando quise utilizar estructuras que tenían un scope que solo pertenece al paquete. Es decir, todo lo que sea con minúscula no se exporta. Y eso incluye también las propiedades de las estructuras, aun cuando estas sean públicas. Por ejemplo, aquí yo he cambiado esto a minúscula e incluso no me deja ir. Voy a ir al archivo directamente círculo.go, y en el momento en el que lo cambie en minúscula, yo no puedo hacer uso de esta, de este método en ningún otro lugar que no sea dentro de la estructura misma. Incluso creo que si lo pongo aquí como c.perímetro, bueno, aquí sí me deja porque estoy dentro del scope del paquete. Pero si yo me salgo del scope del paquete y me voy al main.go, acá no me va a permitir hacerlo porque perímetro lo he puesto con minúscula y eso quiere decir que esto no es exportable, no se puede utilizar desde fuera del scope del paquete figuras. Voy a guardar y tratar de ejecutar y me dice que perímetro no está definido y no se puede utilizar un método llamado perímetro porque no está exportado. Entonces, ojo ahí, si yo quiero que los métodos se puedan utilizar, tengo que, bueno, fuera del scope de nuestro paquete, en este caso de figuras, tengo que definirlos también con mayúsculas. No basta que defina la estructura como pública, tengo que hacer también decir qué métodos de la estructura pueden ser accedidos desde fuera del paquete. Bueno, mucha información. Y yo ya me cansé de hablar todo el día en llamadas, por eso traigo la garganta así. Eso pasa cuando dejas de programar y te vuelves de más de juntas todo el día, terminas con la garganta que no puedes hablar al final. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto. ¿Cuál es? Vamos a decirle que 2. Sí, sí funciona. Entonces, básicamente esto es el concepto de métodos. Así como tenemos la posibilidad de exportar funciones, variables, estructuras e incluso tipos. En este caso podemos también para los métodos especificar cuáles de ellos son públicos y cuáles son privados. En este caso he hecho los dos públicos, pero si cambiara la mayúscula a minúscula en cualquiera de ellos se volvería un método privado. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video.